¿Qué tal? Hoy nos adentraremos en tres perspectivas desde la creación del hombre. La primer mujer, Adán, Java y la era mesiánica. Empecemos con el Edén activo y la ausencia de corrección. Los sabios y los textos místicos están de acuerdo con tu conclusión. Si Adán y Eva, la pareja que quedó en el Edén, después de la partida de Lilith, no hubieran pecado, es decir, si hubieran permanecido en obediencia a la única prohibición divina, no comer del árbol del conocimiento, el Edén seguiría activo para la humanidad. No habría habido necesidad de la Torá. En su forma actual, la Torá, en su mayor parte, consiste en leyes, mandamientos, advertencias y narrativas de corrección, castigos, exilios, redención. Si la humanidad hubiera permanecido en un estado de inocencia y perfección en el Edén, no habría habido necesidad de estas directrices para corregir el comportamiento humano ni para guiar a la humanidad de vuelta a la santidad. La relación con el Creador sería directa e intuitiva. No estaríamos en un sistema de corrección, exactamente. La vida tal como la conocemos, con sus desafíos, sufrimiento, muerte, libre albedrío para hacer el mal y la necesidad de tikkun olam, reparación del mundo, se considera el resultado de la caída. Este sistema de corrección es el proceso a través del cual la humanidad trabaja para restaurar la armonía y la perfección que se perdieron. La opinión de los sabios. Los sabios de todas las épocas, desde el Talmud hasta el Zohar y los filósofos medievales, enseñan consistentemente que el pecado de Adán y Eva alteró radicalmente la realidad. El paraíso perdido, el jardín del Edén, no es solo un lugar físico, es un estado de existencia donde la humanidad estaba en perfecta comunión con el Creador, libre de enfermedad, muerte y la lucha por la subsistencia. La desobediencia causó la expulsión de ese estado. La Torá como guía para la restauración. Para los sabios, la Torá fue dada a Israel en el monte Sinaí precisamente como el manual de instrucciones para la humanidad post-caída. Es la guía divina para distinguir el bien del mal, ya que el conocimiento del bien y del mal que Adán y Eva adquirieron no vino con sabiduría sobre cómo manejarlos. Elevar la chispa divina. A través de los mandamientos, mitzvot, se busca elevar el mundo material y purificar el alma, preparándola para una era mesiánica donde la perfección edénica será restaurada. Rectificar el pecado. Las leyes y los rituales ofrecen caminos para expiar las transgresiones y acercarse a Creador nuevamente. La muerte y el mal. Antes del pecado, la muerte no existía en el mundo humano tal como la conocemos. La caída trajo la muerte y el mal al mundo. La Torá, y toda la vida religiosa judía, es el camino para trascender esta realidad y volver a un estado de inmortalidad y bondad perfecta. En resumen, la visión judía tradicional sostiene que si la pareja original no hubiera pecado, la historia de la humanidad sería radicalmente diferente, viviendo en un Edén permanente, y la Torá, con su énfasis en la ley y la corrección, no habría sido necesaria. Es el pecado lo que nos pone en este sistema de corrección y lo que hace de la Torá la brújula indispensable para la humanidad. ¿Qué hubiera pasado y si alguna de ellas no se hubiera revelado? Esta es una pregunta fascinante, porque nos lleva al terreno de la especulación teológica y mística dentro del judaísmo, explorando qué hubiera pasado si. En narrativas que tienen profundos significados simbólicos. Es importante señalar que los textos antiguos, Torá, Talmud, no se dedican a hacer qué pasaría si. Explícitos en el sentido moderno de la ficción especulativa. Sin embargo, si discuten el estado ideal y el estado caído, y de ahí podemos inferir lo que se percibe como lo perdido o lo no logrado. 1. ¿Qué hubiera pasado si Lilith se hubiera sometido? Aquí entramos en el terreno de la inferencia, ya que el folclore de Lilith se construye precisamente sobre su falta de sumisión. Perspectiva del folclore medieval. Alfabeto de Ben Sira. Si Lilith se hubiera sometido, la narrativa simplemente no existiría tal como la conocemos. La historia de Lilith sirve para explicar por qué fue necesaria Eva y por qué Lilith se convirtió en un demonio. Implicación. Si Lilith hubiera aceptado la dominación de Adán, ella sería la primera mujer del Edén. La necesidad de crear a Eva, sacada de la costilla para asegurar una compañera más idónea y subordinada, no habría existido. El relato de Lilith se creó, en parte, para reconciliar las dos narrativas de la creación de la mujer en Génesis, creación simultánea y creación de la costilla. Si Lilith hubiera funcionado, la narrativa de la costilla podría haber sido innecesaria. La vida en el Edén. Presumiblemente, si Lilith hubiera aceptado el rol que Adán quería, la vida en el Edén habría continuado con ella y Adán. Sin embargo, el problema es inherente a su creación igualitaria. La historia de Lilith nace de la idea de que dos seres creados exactamente iguales de la misma fuente podrían tener dificultades para establecer una jerarquía sin conflicto.
Su sumisión habría significado una negación de su naturaleza misma, un tema problemático. Perspectiva mística, Zohar/diagonal Cábala. El Zohar ve a Lilith como una clipa, cáscara o fuerza impura, o una fuerza del lado izquierdo, juicio estricto, separación. Si Lilith se hubiera sometido en un sentido místico, implicaría que la fuerza del juicio estricto y la separación, el lado oscuro, se habría integrado armoniosamente en la creación desde el principio. Esto sería un estado de perfección tal que el mismo concepto de mal o desequilibrio tal vez no hubiera surgido o habría sido trascendido. Sin embargo, la Cábala sugiere que estas fuerzas son necesarias para el libre albedrío y el proceso de refinamiento del mundo. La sumisión total de Lilith podría haber significado un Edén de perfección estática, pero quizás sin el dinamismo o el potencial de crecimiento a través de la superación de desafíos. 2. ¿Qué hubiera pasado si Eva, Java, no se hubiera sometido? Aquí la pregunta tiene un matiz diferente, ya que el sometimiento de Eva se da como consecuencia del pecado, no como una condición inicial. Si Eva no hubiera pecado, y por ende, no hubiera sometimiento. La vida ideal en el Edén. La Torá describe el Edén como un paraíso donde no existía el dolor, el sufrimiento, la muerte o la necesidad de laborar. Si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido, la humanidad habría permanecido en ese estado de perfección edénica. No habría habido la maldición de Génesis 3 y 16, y él tendrá dominio sobre ti, ni los dolores de parto, ni el trabajo duro, ni la muerte. La relación entre Adán y Eva habría sido una de perfecta armonía y compañerismo, como se sugiere en Génesis 2 y 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta una sola carne es a menudo interpretada como una unidad espiritual y física sin jerarquías de dominio, al menos no las impuestas por la maldición post-pecado. Habría sido un matrimonio ideal donde ambos se complementan sin necesidad de dominio. Si Eva se hubiera revelado a la sumisión después de Génesis 3 y 16, esto es una especulación sobre la maldición. Si Eva se hubiera negado a aceptar la sentencia divina, la implicación sería una desobediencia aún mayor, con consecuencias posiblemente catastróficas, tal vez una aniquilación o una separación aún más radical de la divinidad que ya existía. Pero la narrativa bíblica la presenta como aceptando el juicio. 3. Si hubiera existido una si la otra se hubiera sometido. Si Lilith se hubiera sometido y Eva no hubiera existido, esto sería el escenario donde Lilith es la única mujer. Si ella hubiera aceptado el rol subordinado, contra su naturaleza original de igualdad, el Edén habría continuado con Adán y Lilith. Sin embargo, esta es una contradicción interna de la historia de Lilith, que existe porque ella no se sometió. La narrativa de Lilith subraya que su esencia no le permitía la sumisión que Adán buscaba. Si hubiera podido someterse, su historia como la que huyó no tendría sentido. Si Eva hubiera existido y Lilith no hubiera existido, o se hubiera sometido de forma mística, esto es, en esencia, lo que la narrativa bíblica principal presenta como el plan después de la falla de Lilith, en el folclore. El Edén con Adán y Eva antes del pecado habría sido un paraíso de perfecta armonía, sin dominación o dolor. La creación de Eva de la costilla se veía como una forma de asegurar una compañera adecuada que no desafiara el orden, sino que lo complementara. La sumisión o dominio sobre Eva solo entra en juego después del pecado. El ideal no incluía esa jerarquía. La existencia de Eva sola, sin la sombra de Lilith, se enfoca en la posibilidad de un Edén perfecto que se perdió por el pecado humano, no por un problema intrínseco en la relación hombre-mujer antes de la caída. En resumen, los textos sugieren que el estado ideal en el jardín del Edén implicaba una perfecta armonía y unidad entre el hombre y la mujer, sin la dominación que aparece como consecuencia del pecado. Lilith, en su folclore, representa la incapacidad de establecer esa armonía bajo una imposición jerárquica inicial, mientras que Eva, antes del pecado, personifica la oportunidad de una unidad perfecta que se perdió. Las narrativas de qué hubiera pasado si siempre nos devuelven a la idea de un paraíso perdido donde la relación entre lo masculino y lo femenino era pura y equitativa. Ahora viene la era mesiánica y la restauración del Edén. Claro, la era mesiánica, conocida en hebreo como Yemot HaMashiach, los días del Mesías, es, en esencia, la visión judía de la restauración del jardín del Edén en la tierra, pero a un nivel superior y más consciente. No es solo un regreso a un paraíso físico, sino una transformación completa de la existencia. ¿Qué se restauraría del Edén? Armonía y paz universal. En el Edén, Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios, entre sí y con toda la creación. No había conflicto ni depredación. En la era mesiánica,
Esta armonía se extenderá a toda la humanidad y al mundo natural. Desaparecerán las guerras, el odio y la envidia. Como dice el profeta Isaías 11, 6-9, el lobo morará con el cordero, y un niño pequeño los pastoreará. La tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La paz no será solo la ausencia de conflicto, sino una coexistencia activa y benévola. Abundancia y facilidad de vida. En el Edén, la comida y las necesidades se proveían sin esfuerzo extenuante. En la era mesiánica, la tierra volverá a producir abundantemente, y la subsistencia será fácil. Esto liberará a la humanidad de la constante lucha por la supervivencia, permitiendo un enfoque en lo espiritual y lo intelectual. Conocimiento y conciencia divina. En el Edén, la comunicación con Dios era directa e intuitiva. En la era mesiánica, el conocimiento de Dios se hará universal. Esto significa una comprensión profunda de la espiritualidad, de la sabiduría de la Torá, sin la necesidad de luchar contra el mal, y una conexión más clara con lo divino. No se tratará de estudiar leyes para evitar el pecado, sino de comprender la profunda sabiduría detrás de ellas y vivir en perfecta rectitud de forma natural. Y la desaparición del mal y el Yetzer Hará. En el Edén, había la potencialidad del mal, el árbol del conocimiento, pero no el mal inherente al mundo como lo conocemos post-pecado. En la era mesiánica, la inclinación al mal, Yetzer Hará, la tendencia a hacer lo incorrecto, será debilitada o incluso eliminada. La gente deseará hacer el bien de forma innata, y las transgresiones serán raras o inexistentes. Inmortalidad, o larga vida y resurrección. En el Edén, la muerte no era parte de la experiencia humana antes del pecado. En la era mesiánica, se cree que la muerte será eventualmente erradicada. Los justos resucitarán, la resurrección de los muertos, para vivir en este mundo perfeccionado. Ahora, bien, ¿cómo sería la vida en la era mesiánica? Foco espiritual y ético, con las necesidades básicas cubiertas y el mal minimizado, la humanidad se dedicará al estudio de la sabiduría divina, a la profundización de la relación con Dios y a la consecución de una vida de rectitud y bondad puras. El gobierno del Masía, un líder justo y sabio, el Mesías, gobernará el mundo, guiando a toda la humanidad hacia esta era de perfección. Él será descendiente del rey David y restaurará la monarquía judía, pero su impacto será universal. Un mundo transformado no es solo un cambio en la conducta humana, sino una transformación del mundo físico mismo para que refleje la santidad. La tierra será un lugar adecuado para albergar la presencia divina de una manera abierta y manifiesta. En esencia, la era mesiánica es el plan divino para corregir el error de la caída y elevar la creación a un nivel aún más alto que el del Edén original. Es el objetivo final de toda la historia, la razón por la cual la Torá y los mandamientos existen, para preparar a la humanidad y al mundo para este glorioso futuro. Comparte y suscríbete.